Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de concentración y soluciones. Entonces, como recordarán, hasta cierto punto, nuestro tipo de estudio precisamente acerca de, pues, las pruebas de estado, principalmente el pre-ICFES, nosotros hemos estado hablando un poco acerca de, pues, temas como la química orgánica, también un poco acerca de lo que tiene que ver con propiedades de la materia y ahora nos vamos a entrar más un poco en lo que tiene que ver con soluciones principalmente pues la forma de medir su concentración. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir hasta cierto punto a qué hacemos referencia cuando hablamos de soluciones. Entonces recordemos que hay diferentes tipos de mezclas o dos principales tipos de mezclas. Unas que son denominadas heterogéneas y otras que son denominadas homogéneas. Siendo las heterogéneas en las cuales nosotros podemos diferenciar las partes que la componen. O se puede también entender como que hay más o igual a dos fases. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos una mezcla de agua y aceite, pues el agua se encontrará en la parte superficial, acá diríamos que esto es agua, y en la parte de abajo encontraremos aceite. Perdón, normalmente el agua no se encuentra en la parte superior sino inferior, ¿no? Entonces recordemos nuevamente, tenemos nuestro vasito y en la mezcla lo que vamos a encontrar es agua, abajo, agua. Y ahora sí, arriba en la parte superficial encontraremos aceite. Ahora, como estas dos no se mezclan pero se encuentran juntos, podríamos decir que esto sí es una mezcla, a pesar de que pues, las sustancias no se disuelven entre sí y son denominadas mezclas heterogéneas. Por otro lado, si estamos hablando de mezclas homogéneas, entonces son las en las cuales no podemos diferenciar sus componentes. Es decir, solamente tienen una fase. Un ejemplo de esto, pues bastante sencillo, es agua en la cual se ha sido agregado sal. ¿Sí? Si está bien mezclado, nosotros no vamos a encontrar o no vamos a poder diferenciar la sal que se encuentra disuelta en el frasco. Simplemente encontraremos que es una sustancia que finalmente pues se disolvió o se mezcló por completo con otra. Y de estas es de las que vamos a hablar el día de hoy. Heterogéneas pues realmente son de poco interés debido a precisamente que no se mezclan demasiado sus componentes, mientras que en las homogéneas sí. Ahora, nosotros podemos denominar las mezclas homogéneas o también son llamadas soluciones, que como dijimos son pues la misma definición de mezclas homogéneas. Dos o más sustancias que se pueden mezclar entre sí que finalmente generan una única fase en la cual no diferenciamos sus componentes. Ahora, las soluciones están divididas en partes. Entonces, el medio en el cual vamos a disolver, normalmente digamos que son considerados en estado líquido, aunque las soluciones pueden ser en cualquiera de los estados. Imaginemos que tenemos un frasquito con agua, simplemente agua, y agregamos en este caso no agregamos sal, agreguemos por ejemplo azúcar, que nosotros sabemos que también se mezcla con el agua. Entonces, el azúcar, bueno, y esto es agua, ¿no? Entonces, el medio en el cual se agrega la solución, es decir, la sustancia que está en mayor proporción normalmente, o en el caso que sea el agua, pues el agua, se denomina solvente. Recordemos el medio en el cual estamos mezclando.
y en este caso el azúcar o lo que estemos agregando que queremos mezclar será el soluto. Nuevamente, el agua es el solvente, es el medio en el cual estamos realizando la mezcla. En este caso el azúcar es el soluto, que es la sustancia que estamos agregando. En este otro ejemplo que estábamos haciendo inicialmente, el soluto es la sal. Ahora, cuando ya están mezclados juntos, es decir, cuando posterior a haber agregado y haber mezclado bien, pues ya sabemos que no se van a diferenciar, pero sabemos que acaba de haber una mezcla entre azúcar y agua, o azúcar más agua. Esto, cuando ya está realizada la mezcla, se denomina finalmente, ahora sí, solución. Y esa es la definición general de una solución como tal. Ahora, nosotros podemos hablar también de lo que tiene que ver con pues medidas matemáticas respecto a este tipo de fenómeno. Quiere decir, nosotros podemos saber cuánto soluto hay en una mezcla. Eso se denomina concentración. ¿Cuánto hay de un soluto en una mezcla en particular? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuevamente nuestro frasco de agua y estamos agregando azúcar, dijimos, y acá tenemos agua, si tenemos al final, cuando ya están mezclados, una cantidad de azúcar más agua de, por ejemplo, 200 gramos, ¿cierto? Esto sería el total de solución, que es la suma de ambas sustancias. Y por ejemplo, para llegar a esos 200 gramos se agregaron, por ejemplo, 3 gramos de azúcar o 3 gramos de soluto. Normalmente cuando nosotros estamos hablando de una concentración, estamos hablando de la relación existente entre la cantidad de soluto en relación con la cantidad de solución. Entonces, si notamos, no tenemos tanto en cuenta el solvente, recordemos que en este caso es el agua, sino que estamos teniendo más en consideración la cantidad de soluto. Entonces, 3 gramos de soluto es la cantidad de soluto y 200 gramos ya el total es lo que colocamos en la parte inferior. A veces se multiplica por 100 si estamos hablando de un porcentaje. Ahora, ¿cuáles son las unidades que existen de concentración? Está la concentración peso a peso, en la cual estamos hablando de gramos de soluto sobre gramos de solución por 100, también el porcentaje peso-volumen y finalmente el porcentaje volumen-volumen. Todos serían cantidad de soluto con respecto a la relación que hay. Entonces, por ejemplo, es peso a peso, es cantidad de soluto en gramos, como vimos acá, sobre cantidad de solución, como vimos acá, multiplicado por 100. Lo mismo en este caso, peso-volumen serían gramos de soluto sobre mililitros de solución. Normalmente cuando estamos hablando de este tipo de concentraciones se utiliza, cuando utilizamos peso, aunque debería ser masa, recordemos que peso y masa es distinto, acá estaríamos hablando de gramos. Y cuando estamos hablando de volumen, estamos hablando de la unidad en mililitros, cuando estamos hablando de porcentaje, ¿no? Y de esa manera se hallan los porcentajes. Hay otras unidades de concentración, por ejemplo la molaridad, si nos damos cuenta ahí en este caso ya no es un porcentaje, que tiene pues una definición más específica. La molaridad es igual a moles de soluto sobre litros de solución. Y ya con esto pues hallamos la molaridad. Recordemos que pues nosotros ya sabemos a qué hace referencia a las moles, simplemente es utilizar la fórmula. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.